Ave María Purísima. Bueno, siguiendo el proceso vamos a ver que la promulgación del nuevo derecho canónico en 1919 demoró la sentencia afirmativa de la Santa Sede dadas las nuevas normas de procedimiento. Además de estas actividades por conseguir la beatificación de la Venerable Beatriz, se promovió por los monasterios una digna celebración del quinto centenario de su nacimiento. Con este motivo y suspirando también por la pronta beatificación de la Venerable Beatriz, se empezó a publicar en el monasterio de Peñaranda de Duero, Burgos, una revista de 12 páginas con el título El Vergel Concepcionista. La hermana encargada fue Ángela de las Llagas, abadesa del monasterio, con el asesoramiento del padre don Lorenzo Pérez González, arcipreste de Villabañez, Valladolid, fino amante de la orden. Comenzó a publicarse en enero de 1924 hasta diciembre de 1925. El Vergel Concepcionista, que la abadesa coleccionó en un folleto con el título de Biografía de la Venerable Madre Beatriz de Silva, que se imprimió también en México y Colombia, en Bélgica, apareció en igualmente bonitos impresos con bellísimas oraciones. Por los años de 1909 llegaba a la Ciudad de México noticias altamente esperanzadoras por los hechos prodigiosos o milagros de los que se afirmaba haber sido obrados por la intercesión de la Venerable Beatriz de Silva, aún no beatificada. La ciudad donde se había fundado el primer monasterio de la orden en el continente americano, recién descubierto, era también elegida para que la Venerable Madre Beatriz manifestara su valiosa intercesión ante el Señor Dios Todopoderoso. Con todo ello veremos que el decreto de confirmación del culto se realizará de la siguiente manera. Mientras se desarrollaba el proceso en Toledo, inmediatamente después fue cambiada la praxis jurídica en las causas por viam cultus. En efecto, Pío X, con el decreto del 11 de noviembre de 1912, volvió en pleno el antiguo rigor, prescribiendo que en los casos del género ante todo se procediese a la revisión de los escritos del siervo de Dios y después a la estructuración del proceso ordinario sobre la fama de santidad de vida, virtudes o martirio y los milagros que se debían de enviar a la Santa Congregación. Introducida la causa, se debía proceder a la construcción del proceso apostólico sobre un caso exceptuado, con la sentencia del juez delegado. Después de la aprobación de esta sentencia por el sumo pontífice, debía seguir el proceso sobre las virtudes o sobre el martirio y su causa a discurrir en las tres congregaciones. Antepreparatoria, preparatoria y general. Solamente después del decreto sobre la heroicidad de las virtudes o sobre el martirio y sobre el culto inmemorial, el siervo de Dios era beatificado equipolentemente y entonces se podía conceder la misa y el oficio de su honor. En consecuencia, todas las causas procedentes por la vía del caso exceptuado en curso quedaron bloqueadas, pero con un nuevo decreto, con fecha del 31 de enero de 1913, quedaron precisadas las condiciones que en dichas causas en curso podían ser proseguidas, conforme a lo ya establecido. Con el decreto del año precedente, todas estas nuevas disposiciones fueron inciertas, casi al pie de la letra, en los cánones 2127 al 2131 y 2133 al 2134 del Código de Derecho Canónico promulgado en 1918. A fin de que este nuevo ordenamiento no retardase las discusiones de la causa de la sierva de Dios, el postulador de la misma pidió y obtuvo del sumo pontífice Benedicto XV un decreto promulgado por la Santa Congregación de Ritos el 16 de junio de 1920, con el cual, atendidas las peculiares circunstancias de la causa enunciadas de la confirmación del culto inmemorial de la sierva de Dios Beatriz de Silva, se dignó conceder benignamente que se pueda tratar sobre la confirmación del culto público según la praxis y el orden vigente del derecho antes de los novísimos decretos del año 1912 y 1913. Al fin, la Sagrada Congregación de Ritos, después de haber discutido todas las actas del proceso ordinario de Toledo, construido según la antigua praxis, confirmó la sentencia emanada de aquel tribunal el 27 de julio de 1926 y al día siguiente fue aprobada por el sumo pontífice. Omitida la parte introductoria del decreto en la que se describe sumariamente la vida de la beata, traemos aquí solo la parte final,
que mira directamente a la aprobación del culto. Toledana de la confirmación del culto dada desde tiempo inmemorial a la sierva de Dios Beatriz de Silva, fundadora de las monjas de la Santísima Concepción, llamada Beata o Santa. Después de conocida la fama de santidad de vida, de virtudes y milagros en general, por públicas y privadas vicitudes y por injuria de los tiempos, había estado suspendida y casi abandonada hasta estos tiempos, hasta que sus actores y las monjas concepcionistas, al acercarse el 5º centenario de la preciosa muerte de la venerable fundadora, han querido retomar su causa por vía del culto o caso exceptuado, por lo cual en la curia eclesiástica de Toledo en el año de 1910 fue instituida con autoridad ordinaria el proceso informativo sobre dicha causa con la subsiguiente sentencia del juez delegado por el arzobispo de Toledo y terminado el mismo según la antigua norma del derecho. Fue enviada a la SC de Ritos. Sin embargo, después de haber introducido los decretos posteriores de la SC de Ritos de 1912 y 1913 y el Código de Derecho Canónico, libro 4, título 25, nueva forma jurídica y praxis en las causas de los siervos de Dios que procedían por vida y culto y de caso exceptuado por los decretos de Urbano VIII, el Papa Benedicto de feliz memoria, a instancias, ruegos del postulador de esta causa, concedió benignamente por decreto de la SC de Ritos de 16 de junio de 1920 que en la presente causa se tratara de la confirmación del culto público según la ley y praxis que estaban en vigor antes de los novísimos decretos y cánones. Así pues, una vez dispuesta plena y distantemente y sacadas las actas a instas del reverendísimo Padre Antonio Santarelli, franciscano postulador de esta causa, y atendidas las cartas postulatorias de algunos excelentísimos cardenales de la Santa Iglesia Romana, del ilustrísimo nuncio apostólico en España, quien por especial mandato expresaba los deseos de el rey Alfonso XIII, rey de España, y de los reverendísimos arzobispos y obispos de muchos cabildos y órdenes religiosas, especialmente de las monjas concepcionistas que moran en diversos monasterios y regiones con las abadesas respectivas a la cabeza, personalmente Sor María Sinforosa de la Natividad, abadesa de la Casa Madre de Toledo, y el excelentísimo reverendo señor Antonio Vico, obispo de Oporto y de Santa Rufina, ponente o relator de la misma causa, propuso a discusión en los comicios ordinarios de la Santa Sede de Ritos reunidos en el Vaticano el día abajo señalado. Escribió la siguiente duda: si la sentencia dada por el juez delegado por el excelentísimo arzobispo de Toledo sobre el culto dado desde tiempo inmemorial a la sierva de Dios Beatriz de Silva, o sobre el caso exceptuado por los decretos del Papa Urbano VIII de santa memoria, debe ser confirmada en el caso y el efecto de que se trata, y los excelentísimos y reverendos padres de la causa de Ritos, después de la relación del mismo excelentísimo ponente, oído de palabra y por escrito el reverendo padre don Carlos Salotti, promotor general de la fe, discutidas y sopesadas debidamente todas las actas y documentos, decidieron contestar afirmativamente, es decir, que la sentencia debía ser confirmada, a 27 de julio de 1926. Hecha después la relación sobre estas cosas a nuestro Señor y Papa Pío XI por el cardenal prefecto de la misma SC de Ritos, abajo firmante, ratifico y confirmo al rescripto de la misma Sagrada Congregación el día 28 de este mismo mes y año. Aquí ya se acepta que que Beatriz de Silva puede ser proclamada beata. Mañana veremos cómo es declarada beata nuestra fundadora. Dios te bendiga, hasta mañana.